Momento de ver una nueva estructura de repetición que dispone PSIN llamada repetir mientras, la cual en algunos casos nos va a ser muy útil, en otros casos conviene no utilizarla, pero como siempre verás ejemplos de cada uno de ellos. La primera estructura de repetición que vimos en PSIN es la estructura mientras, que en otros lenguajes se llama while. En este caso nos sirvió para hacer ciclos por contador, aunque obviamente preferimos al ciclo para o for en PSIN, y también ahora vimos que sirve para hacer ciclos por bandera. Esta estructura se caracteriza por evaluar la condición al principio. Por lo tanto, si esta es falsa de primeras, entonces las instrucciones nunca se repetirían, no existiría el ciclo, es como si no estuviera. Por eso decimos que este es un flujo de iteración que va de 0 a n ciclos posibles, dado que podría en algún caso no ejecutarse. En cambio, hay otro tipo de flujos que permiten evaluar la condición al final. Entonces, entramos, hacemos las instrucciones al menos una vez y cuando la expresión lógica da verdadera, continuamos. Pero si da falsa, entonces venimos hacia acá abajo y seguimos con las instrucciones que había fuera del ciclo. Lo que nos permite este tipo de ciclos, al evaluar la condición al final, es asegurarnos por lo menos una iteración, una vuelta antes de evaluar la primera vez la condición y ver si da falsa. En PSIN contamos con la estructura repetir mientras que permite evaluar la condición al final. La sintaxis, como verás, es colocar la palabra repetir, luego las instrucciones que queramos repetir, todas las que vos quieras, y finalmente cerramos con la condición, siempre delante ponemos la palabra mientras que y luego la expresión lógica, que como vos bien sabés, mientras sea verdadera, se van a repetir las instrucciones que estén aquí dentro y cuando dé falsa continuamos por abajo con el resto de las instrucciones. A este tipo de ciclos que admiten al menos una iteración y después evalúan la condición al final, se los suele llamar en los lenguajes de programación como do while. Tenerlo en cuenta por si algún día saltás de PSIN a otro lenguaje. Este es un sencillo algoritmo que le va a pedir al usuario diferentes números mientras sean distintos de 0. Cuando coloque un 0 va a cortar la carga y simplemente mostrará cuánta cantidad de valores se han podido leer. Bien, esto es un ciclo por bandera, es un poco la combinación de lo que venimos viendo en los videos anteriores, pero vamos a probarlo así queda claro. Voy a poner por ejemplo un 45, un 3, ¿por qué no un negativo como el -4? Y acá yo puedo seguir todo el tiempo hasta que ponga un 0. Por eso es un ciclo por bandera, porque está esperando un valor de corte en este caso. Bien, la cantidad de valores leídos, como verás, es el 3. No estamos contando el valor de corte, claro está. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros ponemos un 0 de movida? Bueno, no se leyó ningún valor, ya que no consideramos al valor de corte como un valor leído. Bien, esto funciona, pero fíjate qué requirió que funcione. Como verás, necesito poner aquí una pareja de instrucciones escribir y leer fuera del ciclo porque necesito que el usuario coloque un primer número para que éste luego sea evaluado la primera vez en un ciclo que evalúa la condición al principio. Por eso, si yo no coloco una primera lectura, entonces esta variable num va a quedar sin inicializar y PSIN me va a marcar un error. Por lo tanto, en este tipo de ciclos que evalúan la condición al principio, debo procurar que lo que está sometido a una condición esté de alguna manera inicializado, ya sea por nosotros mismos o en este caso por el usuario. Una vez que el primer número es distinto de 0, entonces ya entramos dentro del ciclo y a partir de acá se vuelve a pedir un número mientras sea diferente de 0. La desventaja de esto es que, como verás, necesité sí o sí repetir este par de instrucciones porque el primer caso es particular. Vamos a intentar cambiar ahora el ciclo de repetición por uno que evalúe la condición al final. Y para hacerlo, vamos a cerrar la vista de diagramas y vamos a irnos a la parte de pseudocódigo para que sea mucho más fácil de cambiar. Seguí atentamente lo que voy a hacer. Simplemente voy a copiar este mientras número distinto de 0. Recordad que a veces PSIN cambia el operador, pero esto también es un distinto, no te preocupes. Entonces voy a pintar toda esta línea y la voy a cortar, haciendo clic derecho, cortar, o bien tocando la combinación de teclas Control X. Al hacer eso va a desaparecer, pero calma, porque ahora yo voy a venir acá, voy a hacer un clic derecho, pegar, o bien hacer la combinación de teclas Control V corta, y se va a pisar ese fin de mientras con esta leyenda. Por alguna razón PSIN me lo intentó intentar a la derecha, yo lo voy a traer de vuelta hacia la izquierda, así queda más legible al igual que antes. Bien, claro, está creyendo que yo estoy abriendo un bloque mientras, pero en realidad no, estoy cerrando el bloque repetir mientras, así que recordad que acá va la palabra que, así de esta manera, y que acá en lugar de hacer vamos a colocar la palabra repetir. Esta es una simple cuestión sintáctica que tiene el pseudocódigo de PSIN, ya está resuelto, no nos da más un error, y cuando lo abrimos en modo de diagramas, lo vemos como se suele ver en Nazi-Nederman, simplemente como una L por la forma en que está tomando en este caso el dibujo.
Como ahora la condición se evalúa al principio, entonces ya no necesito tener este par de instrucciones afuera del ciclo. Vamos entonces a desecharlas y ver que ahora podemos escribirlo una sola vez. Pedimos el primer número y mientras este sea distinto que 0, se va a volver a pedir. Vamos a probar si funciona como antes, ¿no? Teniendo en cuenta lo que vimos antes en el ejemplo. Entonces, ingreso un primer número, por ejemplo 4, 6, menos 2 y ahora voy a cortar con un 0. En este caso me va a decir que la cantidad de valores leídos es 4. Pero claro, antes me tomaba solamente los válidos, no me tomaba como cantidad de valores leídos el de corte, ¿no? Antes esto me daba un 3, ahora me da un 4. ¿Qué está pasando? Bueno, que estamos contando siempre. Inclusive si yo reinicio el programa y coloco un 0, me va a decir que la cantidad de valores leídos es 1 porque está tomando al 0 también. Fíjate cómo hace el flujo. Lee el número y sí o sí va a contar antes de evaluar si tiene que seguir pidiendo números o no. Vamos a ver cómo corregir esto. Acá es donde varios empezarían a colocar estructuras de selección preguntando si el contador está en 0, entonces tenemos que contar y si no, no tenemos que contar o algo por el estilo. Bueno, no. En realidad lo que vamos a hacer es algo bien sencillo, que es inicializar el contador en -1. Sí, así como estás escuchando, porque si yo inicializo el contador en -1, leo el primer valor y ya cuento, va a quedar en 0. Y si ese valor era el 0, entonces ya está, quedó como 0 valores leídos. Y si no, va a venir otro número, va a ser el que sea, y a partir de ahora tendré 1, 2, 3 y así sucesivamente. Vamos a probarlo, igual siempre puedes hacer la prueba de escritorio, como te enseñé en otros videos. Vamos a colocar el 0, por ejemplo, y ahí la cantidad de valores leídos es 0, claro, porque contó ese valor, pero como empezó desde -1, ahora quedó en 0. Y ahora probemos, por ejemplo, con el 2, con el 9, con el -4, cortamos y vemos que me dice cantidad de valores leídos, efectivamente 3. No me contó al valor de corte. Este es el diagrama del ejercicio número 11 que ya resolvimos en otro video en la playlist. Te dejo la sugerencia por si no lo viste. ¿Qué pasa si yo transformo este algoritmo con un ciclo que evalúe la condición al final? Para no hacer muy largo el video y como ya te mostré antes cómo se hace, voy a hacerlo en un segundo. Fíjate. Acá ya hice el cambio que, créeme, lo único que hice fue poner un ciclo que evalúe la condición al final, no al principio como estaba antes. El resto, créeme, no cambié nada. Solamente voy a probarlo tal y como hicimos antes. El ejercicio ya estaba resuelto, funcionaba perfectamente. Y ahora vamos a colocar, por ejemplo, Juan, le voy a poner 20 años, coloco María, que va a tener 30 años, y voy a cortar con un asterisco. Me va a decir que la persona más joven, con 20 años, es Juan, y hasta ahí parece que es todo lo mismo. Pero ¿qué pasa en el caso particular de que yo coloque un asterisco como primer nombre? Se supone que esto debería cortar el programa como lo hacía antes y decirme que no se ingresó ninguna persona. Sin embargo, por haber cambiado por un do while, veamos que dice ingrese la edad para asterisco. Claro, porque como la condición ahora recién se va a evaluar al final, fíjate que primero vamos a tener que hacer todo esto antes de verificar si el nombre es distinto del valor de corte, que por cierto no va a ser más el asterisco porque voy a leer uno nuevo. Fíjate acá que vamos a hacer una nueva lectura del nombre. Entonces vamos a tener que hacer algunos cambios más. Por ejemplo, ya como este ciclo se va a hacer al menos una vez, vamos a colocar dentro de él que ingresemos un nombre, asterisco para cortar, ingresamos la edad y entonces este ya lo podemos tirar a la basura, ya está, no lo necesitamos más. Esa era la ventaja de usar este ciclo que evalúa al final. Entonces, ¿qué pasa si lo dejamos así? Vamos a probar. Probemos colocando algunas personas de prueba. Abrimos la consola de ejecución y vamos a probar. A ver, ¿qué pasa si yo pongo Juan? Juan va a tener 30 años, ahora voy a poner a María que va a tener 40 y ahora voy a poner un asterisco para que esto corte. Sin embargo, aprieto el Enter y me pide la edad para el asterisco, cosa que antes esto no ocurría. Bueno, voy a poner por ejemplo 20, que justo la persona más joven sería. Bueno, resulta que sí, cortó el programa, pero me está indicando que la persona más joven, con 20 años, es asterisco. Bueno, esto no es consistente, el asterisco era el valor de corte, no tenía que ser parte del lote de nombres de personas posibles. Lo que está ocurriendo es que yo estoy poniendo el asterisco y efectivamente el programa está cortando porque se encontró el asterisco, pero lo que pasa es que por inercia estamos haciendo todo esto antes de pasar a evaluar la condición que ahora se hace al final. ¿Cómo se resuelve? Una opción es colocar un condicional aquí después de leer el nombre que pregunte si el nombre es diferente del valor de corte que sabemos que es el asterisco. En caso verdadero pasaríamos a pedir la edad y a calcular si es la mínima tal y como estábamos haciendo antes siempre. Y en caso falso no haríamos nada, simplemente pediríamos un nuevo nombre. Vamos a ver si esto funciona. A ver, probamos el programa una vez más. Colocamos un nombre que sea distinto de asterisco. Primero, por ejemplo, María con 34, luego Juan que va a tener 23. Ponemos el asterisco y vamos a ver que me dice, claro, efectivamente que la persona más joven es Juan con 23 y cuando puse el asterisco cortó efectivamente. Vamos a probar el caso extremo que es colocar el asterisco a secas. No se ingresó ninguna persona, excelente, está funcionando, pero quiero que notes lo siguiente.
Como dice el comentario aquí que agregué, con el afán de usar esta estructura repetir mientras que evalúa la condición al final, estás necesitando poner un condicional que encima tiene la misma condición que el ciclo. Por lo tanto, fíjate que estamos repitiendo dos veces lo mismo y por otra parte, desde el punto de vista incluso estético y de funcionalidad, estamos usando un condicional que en caso verdadero de esto y digamos que siempre va a dar verdadero salvo la última vez y fíjate cómo estás poniendo todo este no que se ve acá y cuando lo pasamos a diagrama de flujo también se ve que estamos teniendo un camino acá sin nada. Bueno, no queda muy elegante, ¿verdad? Comparémoslo contra cómo estaba antes de usar este tipo de estructura. Fíjate cómo quedaba antes cuando usábamos una estructura que evalúa la condición al principio y cómo quedó ahora que evaluamos la condición al final, requiriendo entonces de un nuevo condicional que encima repite la misma condición del ciclo. Entonces, ves que no siempre conviene usar en este caso la estructura que evalúa al final. Si comparamos en realidad el número de líneas ocupadas, vemos que en ambos casos el pseudocódigo nos da que estamos usando entre 24 y 25 líneas, además uno tiene un comentario que el otro no tiene, pero no lo mires en el sentido de cuánto ocupa en cantidad de líneas de código, sino más bien en la consistencia de entender que acá requerimos un nuevo condicional, una nueva condición que encima es la misma que la de abajo, entonces esto afecta a la mantenibilidad del programa, a la entendibilidad, es decir, es más difícil de comprender, en cambio esta queda muchísimo más sólida, menos cantidad de líneas, menos cantidad de estructuras y por ende más natural. Por eso la conclusión es que no siempre tenemos que usar la estructura que repite al final, sino más bien usarla en los casos donde más nos convenga y como siempre es un complemento, no para nada reemplaza a la estructura while. Por último, ten en cuenta que PSIN tiene un error respecto a este tipo de estructura en la vista de diagramas. Por más que en la configuración hayamos dicho que preferimos la estructura repetir mientras que en lugar de repetir hasta que, lo cierto es que aquí eso no se aplica, entonces tenemos que arrastrar sí o sí desde la ventana de diagramas esta estructura que es hasta que la condición. Entonces nos obliga a pensarla de forma opuesta. Entonces, para trabajar con este tipo de estructuras, por esta vez y hasta que se solucione el problema en PSIN con futuras versiones, vamos a trabajar con la vista de pseudocódigo. Es decir, vamos a venir acá y donde queramos ese tipo de ciclo, venimos a la paleta de comandos y estructuras acá a la derecha, elegimos la opción de repetir y esto nos va a poner la siguiente estructura que ya evalúa la condición mientras que al final, claro, ¿no? Bien, acá vamos a inventar una condición, o mejor dicho, vamos a dejarlo así. Y te voy a mostrar que también está este error, porque yo ahora el diagrama de flujo lo veo efectivamente como mientras que puedo poner bloques y todo lo que vos quieras, ningún problema. Pero cuando intento editar esa expresión lógica, no me deja, estoy haciendo doble clic, estoy intentando por todos los medios, no me deja editarlo. Entonces, ¿cómo debo editar esa expresión lógica? Simplemente viniendo acá al diagrama y editándolo desde la vista de código, quiero decir. En ese caso pongo, por ejemplo, x menor que 4, obviamente la variable x no existe, es simplemente un ejemplo, pero esto ya me permite ir a la ventana de diagramas con una condición ya evaluada y acá puedo seguir trabajando como siempre, arrastrando y soltando bloques si es que preferís esta forma en lugar de trabajar con el pseudocódigo. Si te gustó este video, dale un like, deja tu comentario, compartilo, suscríbete al canal, activa la campanita y seguime en las redes sociales.